Pero vemos que cuando Dios creó a los peces y a todas las aves, lo hizo al quinto día, pero el hombre fue preparado para el sexto día, para el último día. Bueno, pero no solamente el hombre, ¿no? Los animales del campo fueron creados también en ese día. Pero cuando Dios creó al hombre, en Génesis 1:27, lo que la Biblia nos dice, y yo he querido separar ahí desde el verso 26, la primera parte, ojo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recuerden que Dios está hablando en plural. La misma palabra Dios es un monosílabo, pero es plural en sí mismo, ¿verdad? Es Dios, es plural, pero es uno solo. ¿Por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? Los tres coexisten en uno solo. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces la Escritura nos habla de que Dios hizo al hombre a semejanza suya. Y es en el punto en el que yo me quiero enfocar en esta noche. Quiero decirles que Dios ama al hombre y por eso le ha dado su misma imagen al ser humano. Pero para entender un poco cómo es la imagen de Dios y cómo es que nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios, quiero ir un ratito a Juan 4:24. Porque en Juan 4:24 nos da una idea clara y nos dice que ¿cómo es Dios? Espíritu. ¿Cómo es Dios? Espíritu. Y dice, y los que le adoran, ¿cómo deben adorarle? En espíritu y en verdad. ¿Verdad? Es necesario que le adoren. Entonces Dios es espíritu y como Él es espíritu, Él es espíritu, se hizo hombre, ojo, se hizo 100% hombre, pero Él es espíritu, es justo, es amoroso. Y el hombre, cuando fue creado inicialmente, tenía las mismas características de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese dicho popular que dice que de tal palo a la astilla, verdad? Bueno, el hombre también era justo, era amoroso y también fue creado para existir siempre. Pero esto era cuando él tenía la imagen misma de Dios. Era amoroso. Pero nosotros ya sabemos que el problema, y si no lo sabemos, hoy nos enteramos que el problema del hombre se encuentra en Génesis 3. ¿Cuál es el problema del hombre? Que quedó separado, despegado, muerto de la justicia, del amor y de la eternidad de Dios. Porque Dios lo hizo al hombre de una manera. Desde aquel momento, el hombre que ya perdió todo, comienza a vivir bajo una naturaleza de pecado. La palabra pecado significa hamartima o hamartilla, como algunos lo pronuncian, dependiendo de quién lo dice. Significa errar en el blanco. O sea, no ser atinados, no ser acertados. Te imaginas un objetivo, un target, un objetivo, te imaginas un objetivo. Ahora, imagínate en el objetivo disparando, pero que siempre está cerrando en el blanco. Es como que un miope, una persona que no tiene casi nada de visión, intente darle al blanco algo. Va a fallar siempre, ¿verdad? Va a fallar siempre. Bueno, entonces, desde aquel momento, el hombre que perdió la naturaleza, parte de la naturaleza divina que Dios le dio, porque esto era lo más importante que el hombre recibió. Pablo, cuando menciona esto, él dice que tenemos este gran tesoro escondido en vasos de barro, refiriéndose al Espíritu que Dios nos dio en el momento de la creación. Entonces el hombre comienza a vivir en vergüenza, en inmundicia en esta vida, porque no posee la justicia, ni el amor, ni la eternidad de Dios. Es porque estas cosas, aunque el hombre las anhela, ya no están con él. Por ejemplo, ¿quién de nosotros dice mañana a las 5 me toca morir? Ninguno, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos la sensación de que vamos a morir mañana o pasado mañana. Sabemos que vamos a partir porque eso es lo que, así es como se mueve el mundo actualmente, y sabemos que eso es lo que le corresponde al hombre, pero ninguno está pensando en la muerte porque Dios le dio sentido de eternidad al hombre.
De la misma manera el hombre quiere hacer lo bueno, pero no puede. Su naturaleza le juega una pasada. Termina haciendo lo que no quiere. Así muchas personas, cuando desconocen este origen y el problema cómo se generó este problema de estar separado de Dios, como desconocen esa naturaleza que se encuentra en Génesis 3, entonces muchos se equivocan y piensan que algún día llegarán a ser buenos si hacen esto o hacen aquello, o leyendo su Biblia o alabando a Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, ya que la imagen de Dios se ha separado del hombre, el hombre no puede esperar verdadera justicia en su vida. O sea, propia, me refiero a una verdadera justicia propia, sino esto no va a poder ser posible sino hasta cuando la verdadera imagen que el hombre perdió sea restaurada en él. ¿Me dejo entender? Dios no se centra en que nosotros debemos mejorar nuestros comportamientos. Y ojo con lo que voy a decir, porque esto podrían algunos tomarlo a mal si es que no lo entienden. Dios no se centra en que nosotros mejoremos nuestros comportamientos bajo el dominio de Satanás, sino que Él quiere soplar otra vez. ¿Cuál es el interés de Dios? Soplar otra vez en su aliento de vida en nosotros. Pero esto es posible solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que hizo posible que otra vez Dios pueda soplar en nosotros. Hay mucha gente que busca hacer el bien, pero fuera de la imagen de Dios. Hay gente que quiere hacer lo bueno, pero sin Dios, ¿verdad? Y entre comillas, nosotros podríamos decir que hay mucha gente buena. Entre comillas. Parecen buenos, pero no son buenos. Jesús mismo lo dijo, el Señor. Ninguno es bueno. Ni Él se calificó como bueno, siendo el bueno. Pero ¿saben por qué no se calificó? Porque Él sabía que Él iba a cargar con el pecado de la humanidad. Por lo tanto, en el momento de hacerlo, Él quedó descalificado. Entonces, hay mucha gente que busca hacer y hace el bien, pero fuera de la imagen de Dios, y aún hacen el bien estando hundidos en sus pecados. No sé si me dejo entender esto. Nosotros no podemos hacer el bien, por más que querramos. No estoy diciendo que no parezca bueno, porque parece bueno. Y el engaño más grande que el mundo tiene es que el mundo piensa que es bueno y que hacen lo bueno porque no se meten con nadie, o porque no hacen esto, o porque no se ven como otros se ven, porque no conocen la raíz de su naturaleza caída. Romanos 7:18, el apóstol Pablo lo menciona de esta forma: y yo sé que en mí, y él está hablando, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. En estos vasos de barro que están sin la imagen de Dios, la semejanza está, pero no la imagen. Él le está diciendo: en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Ojo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren hacer el bien? Todos. ¿Cuántos creen que hacen el bien? Mucha gente piensa que hace lo bueno. Y yo no estoy descalificando sus obras, porque pueden parecer y ser buenas obras, pero siguen separados de Dios. Y lo que la gente no entiende es que el mayor problema que el ser humano tiene es que estar separado de Dios. Y estar separado de Dios significa no tener la imagen de Dios. Ahora, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo se daba cuenta, aunque nuestros buenos comportamientos parecen bien, este bien se convierte solamente en un deseo natural en nosotros. Parece bueno solamente por fuera, al exterior, pero según los ojos de Dios no lo es. Tal es el caso que ese verso no te lo di, pero Dios dijo que nuestras justicias, es decir, las cosas buenas que nosotros hacemos, delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y cuando Él está hablando de trapos de inmundicia, el Señor se está refiriendo propiamente, ahora hay toallas higiénicas, pero antiguamente la mujer cuando menstruaba usaban trapos. Y la mujer cuando menstruaba, dentro de la sociedad judía, era separada, porque era declarada inmunda por 7 días.
durante el tiempo previo, durante y después, hasta que le pase el tema de su periodo menstrual. La sangre, como es calificada como vida, la sangre la sangre de la menstruación de la mujer era considerada como algo inmundo. Entonces, cuando el Señor está diciendo que nuestras justicias eran consideradas como trapo de inmundicia, para el concepto de la nación judía era algo muy, pero muy, muy extremo. O sea, era muy inmundo, para que ellos lo entiendan. Cuando el Señor está diciendo que nuestras justicias delante de Dios, la mejor obra que hayas hecho, no estoy hablando de los que están fuera de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros ahora le agradamos a Él no por nosotros, sino por lo que Él hizo. Pero la mejor obra que una persona puede hacer es considerada delante de Dios como un trapo inmundo, de inmundicia. Entonces, la justicia y la santidad pertenecen a Dios, son exclusividad de Dios. Nosotros podremos ser justos y santos solamente en la medida en que comencemos a recuperar la imagen de Dios. Gracias, sabía el versículo, pero no lo dije porque tenía cierta duda, pero gracias por confirmarlo. Ese es el versículo del cual él mencionaba. Ahora, esta es la razón por la cual Dios envía una vez más a su Hijo Jesucristo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si la imagen del hombre se perdió, la imagen real, no la imagen ficticia, porque todo lo que nosotros vemos hoy en el mundo es apariencias. Imágenes de diferentes formas. Acá en nuestro país no es muy popular, pero existen, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, de estos aparatos, ¿no? Estos aparatos tienen una imagen, no me refiero a la foto, sino me refiero al software que carga todo el sistema. Pero existen emulaciones de esas imágenes que no alcanzan ese tipo de poder cumplir con las potencialidades que tiene un aparato electrónico. Por ejemplo, para los componentes que son compatibles con Windows existe Ubuntu, existe una serie de programas que tratan de emular, pero son imágenes que no alcanzan bueno, en algunos casos posiblemente lo hayan hecho, pero no alcanzan a cumplir con el rol y el propósito del equipo. Si no tienen original, no va a funcionar correctamente. Nosotros, como seres humanos, disculpen la expresión y la comparación que voy a hacer, pero perdimos el software original. ¿Me dejo entender? Y estamos con un software pirata, que el mundo, a través del sistema, nos ha implantado, pero que no es real, no es genuino. Entonces, la imagen que Dios estableció en el original, en Génesis 1:27, se perdió. ¿Me están entendiendo, cierto? ¿Amén? La imagen que en el original Dios estableció para el hombre se perdió, y esa imagen tenía que venir a este mundo para recuperarse, para ser recuperada. Porque yo puedo ver una persona que es buena y puedo ver a un creyente, y el creyente puede tener muchos errores, pero la imagen que está dentro de él va creciendo y desarrollándose y va a establecer el patrón original. Pero yo puedo ver una persona que no es creyente, que no quiere saber nada con Dios, y puede parecer buena, puede parecer una buena imagen, pero no es la imagen de Dios, es una copia pirata. Por eso es que en el mundo tenemos conceptos que son aparentemente bíblicos, como de gente buena, pero que en realidad no lo son. Y no digo porque no tengan la intención, porque ya vimos hace un rato que el querer hacer está en el hombre, el querer está, pero el poder no. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, un día Él le dijo, Felipe le dijo al Señor Jesucristo, Felipe le pidió, Señor, muéstranos al Padre, y con eso te creo. Él le pidió, muéstrame al Padre, o sea, en otras palabras, muéstrame la imagen, o sea, te veo a ti, veo que eres una gran persona, te veo a ti, Señor, pero muéstrame al Padre, y con eso yo quedo satisfecho.
¿Y qué hizo el Señor? Él le dijo, tanto tiempo estás conmigo y aún no te das cuenta que yo soy la imagen. Disculpando, yo sé, estoy parafraseando. Exacto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Si no tienes ese verso, ¿no? Está en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿tú quieres la imagen de Dios? Yo soy la imagen. Emúlame a mí. Yo soy lo que tú necesitas. Eso es lo que el Señor le está diciendo. ¿Me dejo entender? Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Porque, hermano, Jesucristo, nuestro Señor, es el único hombre después de Adán que tuvo la misma imagen de Dios. Es el único. Adán tenía la imagen de Dios, pero la Biblia dice que cuando Adán pecó, la simiente corrupta entró en él, y a través de él, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis capítulo 5, que los hijos de Adán tenían la imagen y semejanza de Adán, una simiente corrupta. Y cuando Dios le habla a la serpiente, le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿De qué simiente está hablando Dios? Le está hablando a la serpiente, porque le dice tu simiente, por la simiente que había injertado en Adán, a través del pecado. ¿Me dejo entender? Entonces, Jesucristo es el único hombre después de Adán que tuvo la misma imagen de Dios. Jesucristo fue perfecto hombre y fue perfecto Dios. Jesucristo tenía el Espíritu de Dios en su cuerpo. Esto quiere decir que Dios estaba dentro de él, por medio de su Espíritu Santo. El Señor, ¿qué es lo que quiere hacer? Él quiere establecer su imagen. Amén. Pero a veces nosotros queremos piratear esa imagen. El diablo quiere que pirateemos esa imagen. ¿Saben cómo pirateamos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero antiguamente, ya no hago eso hace muchos años, pero antiguamente cuando yo, porque yo he usado programitas pirata también. A ver, si no hay usado programa pirata, que levante la mano. Y yo me acuerdo que cuando le ponía el software del Windows, demoraba en cargar. ¿Pero por qué demora en cargar? Porque está recibiendo toda la información que necesita cargar el sistema. Y si había un bache, digamos, tecnológicamente hablando, dentro de la pista del disco, un bache que corte esa transmisión, se interrumpe la imagen. ¿Cómo es que Dios establece la imagen suya en nosotros? ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. Esa es la forma en que Dios establece su imagen en nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros interrumpimos esa comunión con la palabra, ¿qué pasa con la imagen? Comienza a distorsionarse. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como el Señor el Espíritu estuvo con Cristo, hoy también Dios quiere entrar y habitar en cada uno de nosotros, pero Él quiere establecer su imagen. Él quiere establecer su imagen. Si Dios Espíritu, que habitó en Jesucristo, pudiera entrar y habitar en nuestro cuerpo, por la obra preciosa que hizo el Señor Jesucristo, entonces nosotros podríamos verdaderamente y muy fácilmente llegar a ser justos, santos y sin ningún esfuerzo nuestro. Esto es lo mejor. Y disfrutar del amor de Dios de una manera eterna. La única forma de recibir la imagen de Dios en nosotros es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, una razón más por la cual Jesús es el único camino, porque Él es la imagen. Amén. ¿Por qué yo tengo que seguir al Señor Jesús? Porque Él es la imagen. Él es todo, Él lo es todo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. La única manera de anular la imagen antigua en nosotros era de que alguien pagara por ese pecado. Y para esto lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Una persona que comete un delito y es llevado a la cárcel por ese delito,
cumple su condena y luego sale, esta persona ya no puede ser condenada por ese delito que cometió, ¿o sí? Si cumplió su condena y lo encuentra un policía y quiere extorsionarlo, ¿podrá hacerlo? No puede hacerlo, porque esa persona ya cumplió su condena, ya es libre. Por lo tanto, ha quedado limpio y es una persona libre. De la misma manera, lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, Él pagó el precio por nuestro pecado, y a través de ese precio que pagó, Él ahora nos ha hecho libres. Y nosotros somos libres y podemos vivir bien delante de Dios. Y cuando hablo de bien, no me refiero a un bienestar necesariamente económico o relacional, aunque también es parte de. Me refiero a que podemos vivir bien, totalmente conectados con el Señor. Dios, escúchame bien, Dios hizo que su propia imagen permaneciera en su Hijo Jesucristo. El mismo Dios creó al hombre y le había dado su imagen y semejanza a Adán y a Eva. Asimismo, hoy también Él quiere soplar su semejanza en nosotros. ¿Amén? Pues ¿cómo uno podría recibir la imagen de Dios? Podríamos recibir la imagen de Dios solamente si nosotros aceptáramos a Jesucristo de verdad con todo nuestro corazón y aceptar la obra que Él ha hecho como Hijo de Dios. No podríamos amar al prójimo si Dios no estuviera con nosotros. Sin Dios no podemos jamás lograr ser justos por más que intentáramos serlo según nuestros propios esfuerzos. Vamos a fracasar. Debemos recibir la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y cuando hagamos eso, entendiendo sobre todo esto, ¿no? Entendiendo que hemos pasado de muerte a vida, que el Señor nos ha rescatado. Entonces, cuando lo hacemos, desde entonces vamos a vivir guiados por el Espíritu Santo y vamos a comenzar a pensar de acuerdo a los planes de Dios y propósitos de Dios cuando la imagen de Dios se vaya estableciendo en nosotros. Voy a poner algunos versos que nos van a ayudar a reforzar esto que les estoy diciendo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, del Adán caído, no del Adán espiritual, sino del Adán caído, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es? Cristo. Es la promesa de Dios. Amén. Ya lo tenemos, porque el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Pero día a día se va renovando. El otro versículo, por favor. Por eso es que dice, por tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuevamente, la imagen del Señor se va estableciendo en nosotros. Juan 17, 22. La gloria que me diste. Hermanos, y mientras yo estaba orando y desarrollando este mensaje, vino a mi corazón en este verso algo muy especial, porque la gloria que me diste, dice, yo les he dado. Y ciertamente cuando uno lee todo el capítulo 17 de Juan, uno puede ver muchos ángulos, pero hermano, la gloria que me diste, ¿sabes cuál es la mayor gloria que el hombre puede tener? Es estar conectado con Dios. Su Espíritu es la gloria de Dios. La gloria que me diste, el hecho de estar unido a Dios, el hecho de estar con Él, ser uno. Dice, yo les he dado, porque a través de Cristo Jesús, Él nos da su Espíritu. La Biblia dice que recibimos somos bautizados en el Espíritu por Jesucristo, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para mí esto fue alucinante, espectacular. ¿Por qué? Porque dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿A qué gloria se está refiriendo? Al habitar otra vez con Dios, al ser uno con Dios. ¿Puedes creer que tú y yo somos uno ahora? Yo quizás
lo podamos decir con nuestra mente aún terrenal, carnal y renovándose la espiritual, podamos decir sí. Pero ¿podemos entender eso que Dios y nosotros somos uno ahora? ¿Podemos entenderlo, verdaderamente entenderlo? Porque esto fue lo que el Señor está hablando, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él estaba hablando para que sean uno. Hasta ese momento Él era el único que tenía el Espíritu de Dios, estaba conectado con Dios. Pero después de Hechos, después que los discípulos recibieron el soplo del Espíritu, y luego que ellos recibieron la llenura del Espíritu y fueron bautizados, cada uno comenzó a caminar como una unidad con Dios. Un verdadero cristiano, escúcheme bien, no intenta ser bueno por sus propios esfuerzos o asemejarse a Dios en su propio criterio, sino un verdadero cristiano lo que va a hacer es, va a manifestar la luz de Dios por el Espíritu Santo, si es que realmente lo ha recibido. ¿Me dejo entender? Lo voy a decir otra vez. Un verdadero cristiano no intenta ser bueno por sus propios esfuerzos o asemejarse a Dios, sino que manifiesta la luz de Dios por el Espíritu Santo, si es que realmente lo ha recibido. O sea, no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Él hace. En otras palabras, en la medida en que yo me acerco a Él, el mundo se separa de mí. No sé si me dejo entender. ¿Queremos ser buenos? Ten comunión con Dios. Así de sencillo. Hoy en día muchas personas están confiando en Dios, pero de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque lo hacen en sus fuerzas. Y yo espero que esto no pase con nosotros, pero igual tengo que decirlo, no convertirnos en gente religiosa. En venir porque tengo que venir, en cumplir porque tengo que cumplir, en hacer porque tengo que hacer, sino que nuestros actos y toda actividad que fluya en nosotros debería ser el resultado de nuestra comunión. Si hay algo que nosotros tenemos que manejar bien en nuestras propias vidas, es nuestra comunión. Nuestra comunión es lo más importante. Más importante que hacer buenas obras, por supuesto. Más importante que amar a mi esposa, por supuesto. Más importante que mis hijos, por supuesto. Porque todo lo demás va a ser solamente un efecto rebote. Como la luna que refleja la gloria del sol, así van a ser nuestras acciones en la medida en que nuestra comunión esté firme con Dios. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos asemejarnos a Dios sin el Espíritu del Señor y sin su palabra? La única forma es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si la imagen de Dios se apodera de nosotros, nosotros vamos a poder ser verdaderamente transformados y vamos a poder reflejar el verdadero amor de Cristo. No una apariencia. ¿Cómo estás? No, genuinamente, ¿cómo estás? Amén. Genuinamente, ¿cómo estamos? Verdaderamente, ¿cómo es que estamos caminando? Es que, pastor, yo soy franco, yo no soy hipócrita. Está bien, no seas hipócrita, sé genuino. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Porque en realidad la mayoría de los problemas radica solamente en una cosa. Y estoy hablando ahora de creyentes. Porque el mundo, su problema es que no tienen a Dios. Están separados y su problema es que no entienden. Pero nosotros en la iglesia, el mayor problema que nosotros podemos tener es no tener nuestra comunión con Dios. Amén. Vamos a orar.